eres El Shaddai, el Dios de lo imposible. Confiaré en ti, Señor. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Suficiente, poderoso Dios, tú derramas bendición. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero. Jehová de los ejércitos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenido a este gran evento en su presencia. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cantemos todos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Todo el mundo diga el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cantemos todos. Levanto mis manos, como dice.
mis manos. Sí, Señor, aunque tenga mil problemas. Cántalo conmigo, dice, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Todo el mundo diga el fuego. El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Díganle más fuerzas. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo el que lo crea, levante las dos manos bien arriba en señal de victoria. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Díganle más fuerzas. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. No levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando todo el mundo en señal de victoria nos atrevimos a levantar las dos manos. Levántalas y cantas conmigo. Oh, y levanta tus manos. ¿Qué tal, amigos? En esta noche tengo el privilegio de compartirles un pedacito de palabra que nos va a hablar acerca de el temor. Quiero que me acompañes a la Biblia. Dice en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira, aquí Dios nos habla acerca de que cada uno de nosotros debemos poner nuestra confianza en el Señor. Rey David decía lo siguiente, decía: el día que temo en ti, Jehová, confío. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Mira, el rey David era un hombre común y corriente, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Un hombre que, a pesar de los temores que pudiera sentir, decidía todos los días confiar en el Dios eterno. Y qué mejor que cada uno de nosotros en esta circunstancia, en esta situación, en medio de esta pandemia, en medio de ese sinsabor, de esa duda, se podría decir, de qué nos depara el futuro. Debemos saber que nosotros podemos confiar en el Señor, apoderarnos de su palabra. Recuerda, las promesas que Dios ha dejado en su palabra son para nosotros. Y una de esas, Dios nos dice: no temas, porque yo soy tu Dios. Acuérdate cuando se le apareció a Jacob. Le dijo: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac, tu padre y tu abuelo. Y le dice: y yo estoy contigo. Y tratando de infundirle confianza. Y aún Jacob le probó y le dijo: no, un momentico, si tú vas conmigo, si tú me dieres pan para vestir, me protegieres en medio de este camino, me hicieres multiplicar, prosperar y me volvieres en paz a la tierra de mi padre, entonces Jehová será mi Dios y
de todo lo que me des, el 10% apartaré para ti. Recuerda, Jesús, Él dio su vida en la cruz del Calvario y te dice, no tengas miedo, yo te voy a esforzar, te voy a sacar adelante, te voy a bendecir, voy a hacer que tu vida prospere. Y tú dirás, pero ¿cómo? Tengo de un lado el COVID, por otro lado la economía, por otro lado todas las circunstancias que están aquejando al mundo entero, en fin, etcétera, más mis circunstancias personales, familiares y demás. Pero te digo, recuerda, el día en que temo, en Jehová confío. El día en que temes, levanta tus ojos, tu voz hacia el Señor, extiende tu mano y cógete de su mano poderosa. Recuerda que cada uno de nosotros podrá salir victoriosos siempre y cuando nos entreguemos a Él. Por eso vamos a orar, vamos a dejar delante de Dios todos nuestros temores, vamos a confiar en Él. Recuerda que, como dice aquella canción, cuentan de un Dios que hace maravillas. La Biblia nos cuenta acerca de ese Dios que dio poder a su pueblo, que gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades que eran imposibles de tomar, hicieron prodigios y maravillas, que Dios mismo abrió el mar rojo para que su pueblo pasase en seco, que por más que estuviesen sitiados por ejércitos grandes y poderosos en número y en armas, el Señor con todo los libró. Recuerda, Jesucristo vive hoy y para siempre y está dispuesto a ayudarnos. Por eso vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche nos estamos humillando delante de ti. Te estoy pidiendo por cada persona, Señor, para que tú tomes el control de su vida y de sus miedos, Señor. Para que tú, Señor, hagas lo imposible posible. Para que hagas lo sobrenatural, Señor. Porque somos seres humanos, pero nos humillamos delante de ti. Porque tú eres grande, maravilloso e inmenso. Muchas gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Y hoy decidimos dejar nuestros temores delante de ti, Señor. Decidimos, Señor, dejar todas nuestras cargas, Señor. Dejar todas nuestras angustias y dudas delante de ti, Señor. Y decidimos aplicar aquella palabra. Señor, el día en que tememos, en ti confiamos y nos levantamos en fe, Señor, como tus hijos, como tus sacerdotes, como tu pueblo, Señor. Y declaramos que no vamos solos, sino que tú, aquel Dios eterno, aquel Creador del cielo y de la tierra, el que nunca cambia porque eres el mismo ayer, hoy y siempre, vas con nosotros y nos bendices en el nombre de Jesús. Amén. Mi nombre es Darío Torres y estoy con ustedes en este espacio que se llama En su presencia. En reiterados capítulos y en reiterados pasajes, la Biblia nos habla acerca de la iglesia, pero de la iglesia universal. Esta es una parte del pasaje de Gálatas capítulo 2 en donde presenta precisamente el concilio de Jerusalén. Se celebró con el objetivo de reforzar la unidad entre los cristianos de diferentes convicciones. De la iglesia primitiva existía cierta diversidad. Se reconoce una pluralidad de comunidades geográficamente distintas. En el Nuevo Testamento puede usar la expresión en plural acerca de las iglesias de Dios, sin que esto necesariamente signifique que sean muchas iglesias de Dios, es decir, muchos cuerpos de Dios, porque recordemos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, pero es de una sola. Los diversos ambientes culturales y religiosos de estas diversas comunidades hicieron necesario expresar el único evangelio de diferentes maneras, de diferentes formas. Pero entonces, si es un solo evangelio, puede hablar sin embargo de varias teologías neotestamentarias. Entonces están las paulinas, con las epístolas paulinas, están las cartas de el apóstol Juan, y también están las cartas a los hebreos. La unidad de la iglesia en Cristo, por Cristo, obrando el Espíritu Santo. Aquí entramos a un factor importante. Es que el cuerpo de Cristo tiene la misma característica en el lugar, en la cultura, en la civilización, en el lugar geográfico donde se encuentre asentado, en la denominación donde se relacionan, donde se congregan muchos de nuestros hermanos.
y es precisamente la presencia del Espíritu Santo. La unidad de un solo Dios Padre, un solo Dios Hijo, escúchame bien, en el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es el que se encarga de enlazarnos a nosotros en esa relación visible con Dios que tienes tú y que tengo yo en la congregación, en la denominación a la cual pertenecemos. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros, confirmándonos y afirmándonos también en el Señor. Entonces aquí lo que presenta es el lazo tan estrecho que mantienen juntos y que mantenemos juntos todos los cristianos. Ese lazo que nos unifica, que nos sostiene, que nos sustenta. Como cristianos estamos enlazados a través de la acción del Espíritu Santo de Dios, que es y que se encuentra en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, por muchos que sean, no forman más que un solo cuerpo. Hay un solo cuerpo, dice el verso 4 del libro de Efesios, del capítulo 4 del libro de Efesios. Dice, la iglesia en general y no una congregación en particular. Y el cuerpo está integrado por y recibe su vida del Espíritu que lo habita y lo vivifica. Es permanecer en su presencia. Este espacio hoy se llama así, en su presencia, porque es en su presencia en la que debemos anhelar, desear, inclusive esforzarnos en permanecer. Los cristianos que forman la iglesia son los que han recibido el mensaje de Jesús y le han reconocido por fe como Señor. La unidad solo puede comprenderse, solamente la unidad se puede comprender a través de la fe. La relación íntima que existe entre la iglesia con Dios mismo. Las diferencias que existen entre las personas pueden conducirnos a la división. En este momento no puedo verte, tal vez tú me puedes ver. Pero hay gente que tiene toda su esperanza y su convicción en eso. Él es proveedor de todas nuestras necesidades. Y es proveedor porque somos su cuerpo. Es necesario que ampliemos un poco más nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver las cosas. Que entendamos que lo que debemos estar es unidos, y la unión es a través de la fe, con la acción del Espíritu, en el nombre de Jesús y bajo la perfección del Padre de la Gloria. Buenas noches, Dios los bendiga. En el día de hoy les voy a hablar del amor y la misericordia de Dios. En Efesios 2, del 4 al 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente en Cristo. Por gracia sois salvos. Dice 1 de Juan 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, hablando de Jesús. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermanos, la iglesia fue creada para todo aquel que necesita de amor, para todo aquel que necesita misericordia, para todo aquel que necesita un lugar donde refugiarse. Esa es la iglesia de Cristo, la iglesia que creó Jesús desde que vino y aún después de su muerte en la cruz del Calvario y en su resurrección. Hermanos, el amor de Dios es único, es nuestro Padre, es nuestro Creador, ¿sí? Y Él, en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre nos recuerdan el amor que el Padre nos tiene a nosotros. Los sacrificios que el Padre ha hecho por amor a nosotros. Sin importar quién eres, sin importar qué has hecho, sin importar el color, raza o idioma que tú manejes o que tú estés.
No importa la ciudad, el lugar donde estés, desde lo más recóndito de las montañas hasta las grandes ciudades, pueblos, metrópolis. No importa dónde estés. Si buscas de Él, Él va a estar allí. Él ha estado allí junto a ti en tus momentos de soledad, en tus momentos de amor, de alegría, de tristeza. Él siempre ha estado allí. Nuestro Señor Jesús siempre ha estado allí, porque lo que Él predicó fue amor, paz, ¿sí? Y Él, en su infinito amor y en su infinita misericordia hacia nosotros, nos perdona. Nadie puede decir que es que por mis pecados yo no tengo perdón de Dios. No importa lo que hayas hecho, Dios te perdonará siempre, siempre y cuando tú estés dispuesto a perdonar a todos aquellos que nos han hecho daño, a todos aquellos que te maldicieron o te insultaron, o te robaron o te hirieron. No importa, porque si las personas cuando se arrepienten son lavados, tú también tienes derecho, sin importar quién eres o qué hayas hecho. La Biblia dice que Él se olvida, Él coge todos tus pecados, se olvida de ellos y los tira al fondo del mar. Nueva criatura eres. El hombre viejo queda atrás, el hombre nuevo llega a los pies de Cristo. En 1 de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Nuestro Padre Celestial envió a su único Hijo a este mundo para que fuéramos salvos, para que fuéramos perdonados de nuestros pecados, para que fuéramos restaurados de todo el daño que hacemos y nos hacemos nosotros mismos. Por eso el primer perdón es: perdónate a ti mismo. Deja el pasado atrás y el presente y el futuro que sea en Cristo, y te darás cuenta de que la vida es mucho mejor y es más hermoso en comunidad con los hermanos en Cristo, con los hermanos de la iglesia, ayudándonos unos a los otros en amor, en reconciliación, en paz, en ayuda mutua entre nosotros. En el Salmo 103, versículo 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. En Efesios 4, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Más bien amables unos con los otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Cristo es el intermediario, nuestro amado Jesús es el que nos ha hecho criaturas nuevas. Él es el que nos ayuda a encontrar ese perdón del Padre, para que el Padre tenga misericordia de nosotros y de toda la humanidad. Porque no solamente de cada uno individualmente, sino de nuestros familiares, de nuestras esposas, de nuestros hijos, nuestros hermanos en la iglesia, los que se han apartado, de los que nunca han conocido o han escuchado y nunca les ha interesado, pero en su corazón queda la palabra viva de Dios, de la palabra viva de Cristo, cuando vino a salvarnos de nosotros mismos, de nuestro pecado, de nuestro error, para que el Padre tuviera misericordia y mucho amor por nosotros. En el Salmo 27 dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. No tenemos una excusa para decir: es que yo siempre he sido soltero, es que yo siempre he estado solo, es que mi familia me dejó, es que me dejaron tirado desde niño, me he criado solo, es que mi familia nunca ha estado. No hay excusa, no hay nada para decir que Dios no ha estado, porque en cada segundo de nuestras vidas el Señor ha estado allí, más aún cuando hemos estado en las malas, como lo decimos nosotros.
es cuando Él más está allí, apoyándote, consolándote. Hay que mirarlo y te darás cuenta. Hermanos, les dejo para que lo revisen y lo estudien el Salmo 73, versículos 23 al 26, porque Él siempre ha estado a tu lado. Y el Salmo 147, versículo 3. Dios sanó las heridas de los que habían perdido toda esperanza. Que la paz de Cristo esté con todos, el cual sobrepasa todo entendimiento, que el amor de Dios siempre ha estado ahí para nosotros. Y hermanos, hermanas, en Cristo, y a todos aquellos que están en este momento escuchándonos, sepa que Cristo te ama. El Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos, siempre ha estado allí para nosotros. Cambia tu chip, cambia tu visión, mira a Cristo y te darás cuenta de las grandes bendiciones que hay, de todo ese amor, y que no necesitamos del amor del mundo, sino del amor de Cristo. Y todo te será para bien. Toda tu situación sentimental, económica, familiar, va a cambiar cuando tú decidas aceptar a Cristo. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén y amén. Dios los bendiga, qué bendición estar con ustedes. Hoy quiero hablarles en esta noche de tolerancia. Tolerancia es una palabra que significa el respeto por el otro. ¿Y por qué tolerancia? Estamos en tiempos de cuarentena, estamos en tiempos de donde las familias están confinadas a estar juntas, unidas, y donde tenemos que tener esa tolerancia vemos noticias donde se ve que entre esposos se golpearon, con los hijos maltratados, porque no hay tolerancia. Y la tolerancia es el respeto que se tiene por el otro, el respetar su manera de pensar, el respetar lo que él piensa y muchas de las cosas. Y estamos en un mundo donde no hay tolerancia, donde se pelea por una fila, por un puesto de un bus, por tantas cosas. Y necesitamos esa tolerancia en estos tiempos. ¿Y qué nos dice la palabra de la tolerancia? Dice 1 Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. ¿Qué nos dice la Biblia hoy? ¿Qué te dice a ti, esposa? ¿Qué te dice a ti, esposo? ¿Qué te dice a ti, hijos? ¿Y qué te dice en estos momentos que estamos pasando por crisis, donde quizás hay escasez, donde quizás hay temor y hay tanta incertidumbre? Dios quiere hablarnos de la tolerancia, donde dice que tú alientes al que tiene poco ánimo. No es ir a decirle tú no tienes fe o esto o lo otro, no. La palabra nos invita a alentar al de poco ánimo, a que sostengamos al débil, al que está fluctuando, a que entendamos que están pasando por momentos difíciles, a que entendamos que es unos momentos de presión y que seamos tolerantes. Y dice la palabra, y pacientes para con todos, a que podamos ejercitar esa paciencia. Dice la palabra en Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Qué me dice a mí la Biblia? ¿Qué te dice la Biblia? Que con mansedumbre y paciencia pongamos nosotros soportando los unos a los otros. ¿Y cómo podemos ser tolerantes? La tolerancia es un fruto que Dios nos da. Es un fruto. Podemos orar bonito, podemos predicar bonito, podemos saber muchas cosas, pero la tolerancia es un fruto que se da. Y la Biblia dice en el primer mandamiento, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Y si no tenemos esa paciencia, si no tenemos esa mansedumbre, no podemos amar al prójimo como a nosotros mismos. No podemos tener un ambiente de amor de Dios.
Y hoy te invito para que podamos ser tolerantes en estos tiempos de pandemia. Quizás la presión de que no hay un alimento, el temor a perder un trabajo, o si se perdió el trabajo, o tantas presiones que llegan. Pero hoy te quiero decir que hay uno que es el Señor, nuestro eterno Dios, que nos ayuda, que nos levanta y que nos coge de su mano, y que es nuestro proveedor, es nuestro restaurador, es tu sanador, es todo lo que tenemos, y en Él tenemos que confiar. Por eso dejemos toda presión y vivamos y hagamos de nuestro hogar un hogar de bendición, un hogar de paz. Y por eso hoy te invito en esta noche a que seamos tolerantes, que no es otra cosa sino el respetar, el poder comprender, el poder escuchar la opinión del otro sin ira, sin enojo, en no querer imponer nuestra voluntad a otro, en que se hagan las cosas como nosotros queremos. Dios te invita a esta hora, que Él tiene el control de tu situación, Él tiene el control de tu vida, Él conoce tu necesidad, y descansemos en Él y aprendamos esa tolerancia que Dios nos da, Oh Espíritu Santo, oh Espíritu de Dios, yo te invito que ahí donde tú estés, entremos en el reposo de Dios y le digamos: Señor, coge todas estas emociones y enséñame, Señor, a yo poder levantar al que está caído, a poder darle ánimo al que está con las fuerzas bajas, a poder sostener al débil, a poder ser un instrumento de paz, porque Dios está con nosotros, porque hay uno que nos sostiene, porque nuestra familia necesita vernos fortalecidos, nuestro hogar necesita vernos fortalecidos, y ese que nos fortalece es nuestro eterno Dios, el cual tiene control de tu vida, el cual sabe, Él conoce lo que estamos pasando, Él conoce nuestra situación, y Él viene a decirnos: yo levanto vallado alrededor de tu casa, yo levanto bandera alrededor de tu casa, yo te cuido, yo te sostengo, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y si vemos en esta palabra, el Señor está diciendo que nos sostiene, que nos levanta, y no es otra cosa que dando ánimos. Por eso te invito a que seamos tolerantes, y así como el Señor nos dice que Él nos sostiene y que no tengamos temor, nosotros podamos infundir esa palabra de fe y poder en estos tiempos todos alrededor como familia tener un ambiente de paz. Dios te bendiga. Dios tiene el control de tu situación, y no es ajeno lo que estás viviendo, no es ajeno, porque Dios tiene el control de nuestra vida. Bendigo cada uno que nos ve, bendigo a cada persona que está escuchándonos, y te digo: Dios tiene control de tu situación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendición. Buenas noches, continuando con este tiempo de congreso en su presencia. Queremos saludar a todos los hermanos, a todos los amigos, todos los que nos ven en las diferentes plataformas, y queremos bendecirles, darle gracias primeramente a Dios por este tiempo de bendición, donde podemos llegar varios ministerios unidos con una palabra que bendiga, una palabra que edifique, una palabra que fortalezca en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, pero que con la ayuda del Señor, de la mano con Él, saldremos adelante. De verdad que es un tiempo de mucha bendición, y quiero hablar un momento de la gracia de Dios, de la gracia, esa gracia que el Señor nos dispensa por su misericordia. Y en la primera carta del apóstol Pedro,
las Sagradas Escrituras, primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 10, dice: pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. ¿Y qué es gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el favor inmerecido que el hombre necesita para ser salvo y para poder acercarse a Dios. Es evidente que el hombre en su condición de pecador, necesita la gracia de Dios para poder acercarse al Señor. Y por eso esa palabra, gracia, es tan importante. Y cuando estudiamos el concepto de gracia, cuando estudiamos y hacemos un estudio profundo sobre la gracia de Dios, es una palabra que aparece más de 160 veces en la Biblia, en toda la Escritura, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. 160 veces. Y de esas 160 veces, 128 veces aparece en el Nuevo Testamento y habla de la gracia. Habla de la gracia. De esa gracia donde cuando estudiamos y hacemos un estudio profundo, encontramos como en la divinidad de Dios, hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, los tres tienen relación con esa gracia. Es lo que habla Pedro, 1 Pedro 5:10. También Juan 1:14 habla de el Espíritu de gracia, hablando del Espíritu Santo. Y también el Señor Jesucristo, también se habla en Hebreos 11, capítulo 10, verso 29. Qué importante entonces entender que el hombre en su condición necesita de la gracia de Dios para poder acercarse al Señor, porque de otra manera el hombre está incapacitado para hallar el favor de Dios por su pecado, por su maldad. Recuerden ustedes lo que dice Romanos capítulo 3, la carta a los Romanos, en el capítulo número 3, vamos a leer allí, capítulo 3 de Romanos, el verso 23, dice: por cuanto todos pecamos y están destituidos de la gloria de Dios, dice, por cuanto todos, habla el apóstol Pablo, y encierra toda la humanidad, toda la raza humana, está destituida por ese pecado e incapacitada para poderse acercar a Dios, porque el pecado nos hizo que nos fuéramos destituidos de la gracia, de la bondad y del favor de Dios. Entonces tuvo que venir el Padre, enviar a su Hijo y a través de Jesucristo pagar, que esa justicia que demandaba un pago, el pago del castigo, cargara Jesús en la cruz, diera el pago, pagara el precio para que el hombre pudiese ahora acercarse a Dios, pudiese acercarse al Señor, porque dice, por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces era imposible estar como pecadores en la presencia del Señor, porque habíamos sido destituidos. Allá en el huerto del Edén, todos sabemos lo que pasó con la desobediencia del hombre, donde el hombre es sacado, echado del huerto del Edén y se rompió esa conexión, se rompió esa comunión de que el hombre tenía con Dios, y desde ese momento toda la raza humana venía ya marcada y no podía acercarse a Dios. Pero entonces cuando el Padre, en su infinita gracia, en ese favor inmerecido, envía a su Hijo a la cruz del Calvario y en Él carga
todo lo que la justicia de Dios demandaba, lo cumplió el Señor. El pago por el pecado para librar al hombre y que ahora el hombre se pueda acercar libremente al Señor y pueda gozar de todas esas bendiciones que habíamos perdido, que el hombre había perdido. Hoy esa misma gracia está siendo ofrecida, se sigue ofreciendo gratuitamente. Hablando de la salvación, Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que nadie, ningún ser humano puede justificarse delante de Dios y salvarse a sí mismo, porque todo lo que el hombre ofrezca no le alcanza, no le sirve. Entonces necesita, a través de los méritos de lo que ya Cristo hizo, echar mano de esa gracia, echar mano de ese favor, echar mano de ese regalo, y a través de ese regalo, de los méritos de Jesús, poderse presentar delante del Padre. Y cómo ahora el Padre lo ve a través de Jesús, lo ve limpio, lo ve puro, lo ve como si nunca hubiese pecado. Y esa es la gracia, por eso se llama favor inmerecido, algo que no merecíamos ser salvos, lo que merecíamos era ser condenados, ser muertos, porque la paga del pecado es muerte, lo dice la Biblia, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, y merecíamos eso, y vino Cristo y tomó ese castigo que nos pertenecía a nosotros, lo asumió Él, lo llevó Él en la cruz del Calvario y pagó el gran precio por nuestros pecados. Y hoy entonces podemos decirte, a través de la predicación de la bendita palabra del Señor, que esa gracia sigue disponible para todo aquel que se acerca por medio de Jesucristo y recibir ese gran regalo que es la gracia de Dios, el Dios de toda gracia, esa gracia, ese favor inmerecido para el hombre, para que en medio de estos tiempos que vivimos tan difíciles podamos acercarnos a Dios y hallar, como dice, el oportuno socorro que el Señor nos está ofreciendo. Pero ¿de quién depende? Depende de cada uno de nosotros, que entendamos que es un regalo que está siendo ofrecido por el Padre hoy, que nos lo ofrece gratuitamente, y que está disponible. Pero depende si nuestro corazón arrepentido se acerca al Señor y toma ese regalo que Él nos está ofreciendo. Mi amigo y hermanos, es necesario acudir a ese gran regalo, la gracia de Dios, para que el Dios de toda gracia te cubra y te bendiga en estos tiempos. Así que Dios te bendiga y te guarde. Buenas noches, iglesia, muy buenas noches a todos los televidentes, hasta que Dios permite que nos vean. Ahorita vamos a hablar del referente. Y el referente lo encontramos en 1 Corintios 11:1. Dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así que como yo de Cristo. Entonces ya tenemos una primera guía. Todos tenemos que ser imitadores de nuestro Señor Jesús. Y al ser imitadores tenemos que actuar conforme a aquel que estamos imitando. Tenemos que ser un buen referente a aquellas personas, tenemos que ser un buen referente a todos los que nos ven. Que muchos o que todos lleguen a los pies del Cristo, no por lo que digamos, no por lo que manifestemos, no por cómo lo expresemos, sino por nuestro testimonio, por cómo nos comportemos. Que todos tengan esa necesidad de ver: ay, yo quiero ser como Julanito porque mire, él actúa bien, él hace, infinidad de cualidades, las cuales pueden definir a un seguidor de nuestro Señor Jesús. Que sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice el Señor en su palabra en 1 Corintios 11:1. Entonces, vamos todos a ser seguidores de Cristo. Obvio, a esa persona que nosotros tenemos como referente o que seguimos, obvio, tiene que tener unos buenos principios y tiene que ser seguidor de Cristo.
Amén. Tú estás diciendo algo bastante importante y es el tema del testimonio. Amén. Que las personas vean en nosotros que Jesucristo está en nuestra vida. Que las personas lleguen a los pies de Él por medio de nuestro testimonio. Ese es el referente. Amén. Pero dime, ¿qué referente estamos siendo? ¿Qué referente estamos siendo tú y yo? Por ejemplo, ¿qué referente estás siendo tú que nos estás viendo? ¿Será que las personas que están a tu alrededor quieren acompañarte, ser como tú? Eso es lo que toca reflexionar y Evaluar. mirar cuál es el testimonio referente que estamos siendo para los demás. El Señor en su palabra dice que muchos con su boca lo honran, pero su corazón está lejos de Él. Y cuando el Señor dice esa palabra y uno piensa tanto en eso, porque a veces el corazón está lejos del Señor, cuando no estamos siendo ese referente, porque hablamos tanto de Dios, pero el comportamiento es totalmente lo contrario. Y ahí lo que hacemos no es atraer a las personas a los pies del Señor, sino que lo que hacemos es apartarlo. Porque nosotros sabemos que en estos momentos hay muchas personas con el corazón herido por unos malos testimonios. Amén. Por eso muchos, cuando éramos pequeños, decíamos que cuando grande yo quiero ser como mi papá, porque veíamos ese referente, veíamos ese ejemplo, veíamos esa persona que nos suplía todas nuestras necesidades allí, en ese instante cuando éramos niños. Nos llevaba juguetes, yo creo que cuando sea grande quiero ser como mi papá. Ese es el ejemplo básico de un referente. Ahora, ¿qué más nosotros querer ser como nuestro Padre que está en los cielos? Entonces, esa es la invitación. Primeramente a evaluarnos cómo estamos, si somos, si sí estamos siendo seguidos o por lo menos si estamos invitando a que nos sigan o no. Entonces, el llamado es a ese, a que nos autoevaluemos y reflexionemos frente a lo que es un referente, un testimonio. A que todos sigan a nuestro Señor Jesucristo. Amén. No a nosotros, sino a Él. Amén. Y paso seguido quiero que oremos, que le pidamos al Espíritu Santo, que sea Él moldeando nuestras vidas con misericordia, con amor, que sea Él llenándonos de su Espíritu y que sea Él permitiéndonos ser a su imagen y semejanza, como la gran promesa. Gracias, oh Dios, gracias, amado Padre, por este momento. Permítenos ser un referente, permítenos ser ese ejemplo, ese testimonio andante. Permítenos, Padre, oh Dios, que todos nos vean, pero que te vean a ti por medio de nosotros. Oh Espíritu Santo, tú que nos guías, tú que te haces con nosotros, enséñanos qué es lo que debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer y cómo lograr llegar a esas vidas, a esas almas, a esos corazones heridos, a esas personas que quizás tuvieron una mala experiencia, quizás por un mal testimonio. Entréganos a esas personas heridas, esas personas confundidas. Gracias, Señor, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy buenos días, gracias queridos profetas por su gran invitación. Muy buenos días también a todas las personas, a la Iglesia de Cristo que hoy decide acompañarnos. Hoy tenemos un tema muy importante y es la necesidad de nuestro Señor Jesucristo, la necesidad de buscarle. Y para entrar de lleno a esa palabra, quiero que nos acompañen en el libro de Lucas 8:40. Dice, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pero quiero que vamos al versículo 43. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta
y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sana. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. ¿Y qué estamos viendo aquí? La necesidad de una mujer que estaba enferma. La palabra del Señor dice que llevaba 12 años con un flujo de sangre. Imagínense la necesidad de esa mujer de ser sana, el desespero y la angustia de llevar tantos años con esa enfermedad. Y la necesidad la llevó a buscar del Señor. Escuchó que Él venía. Y yo miro ese escenario, recreo en mi mente el escenario de esa mujer, de pronto buscando entre la multitud poder al menos tocarlo, porque ella la llevó la necesidad y la fe, ella tenía fe de que iba a ser santa. Tenía una fe grande, y mira que no lo tocó a él, tocó el borde de su manto. El poder de Dios. Amén, la fe. Porque no tocó a cualquiera, tocó a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué estamos esperando? No es necesario esperar 12 años, no es necesario que esperes. Ya, desde ya, puedes poner tus ojos en el Hijo de Dios, tener fe y serás sano. Tú y toda tu casa. Amén, amén. Porque es la necesidad que tenemos del Señor, la necesidad que tenía esa mujer. Y hoy te queremos invitar a que dejes ese paso de fe. Ese paso de fe que tuvo esa mujer, que lo tomes tú hoy. La necesidad de nuestro sanador, nuestro Señor Jesucristo es nuestro sanador, es nuestro proveedor, es el que nos va a llenar el vacío que nosotros tengamos. Él es la necesidad de todo, Él va a suplir todo. En estos momentos te pido que nos olvidemos de todas las ayudas terrenales. Mire que la palabra del Señor dice que ella gastó en cuantos médicos. Gastó todo el dinero que tenía en varios médicos y ninguno pudo sanarla. Así es cuando nosotros tenemos necesidad y el primero que tenemos que acudir es a nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra ayuda, y muchas veces es el último que buscamos. Y hoy te estamos invitando que dejes ese paso, que nuestro Señor Jesucristo sea lo primero. Él es lo primero y lo suficiente. Él nos coloca esas personitas, esas ayudas, pero los ojos tienen que estar puestos en Él. Entonces te vamos a invitar a que inclines su rostro, a que vamos a orar, vamos a aceptar que nuestra ayuda idónea es el Señor. Vamos a aceptar que tenemos necesidad de Él. Señor Jesucristo, nos humillamos delante de ti. Te clamamos, Señor, que seas tú, Señor, en el medio de nosotros, Padre amado. Nosotros reconocemos, Señor, que tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Que tú eres el que abre las puertas y nadie las cierra, Señor, y el que cierra también y nadie las abre. Nos humillamos delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, como lo dices en tu palabra, porque tú conoces nuestro corazón. Que seas tú teniendo misericordia de cada uno de nosotros, de las personas que hoy nos están escuchando. Que seas tú nuestro ayudador. Que seas tú que llene todos los vacíos que podamos tener, Señor. Porque reconocemos, Señor, que nuestra necesidad eres tú, que nuestra ayuda idónea eres tú. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Hijo amado, de tu Hijo amado, reconocemos, Señor, la necesidad de ti. Te entregamos ese momento, Señor, te entregamos esa palabra. Nosotros sabemos, Señor, que tu palabra nunca regresa vacía. Haz como tú quieras, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso tuyo, Señor. Amén y amén. Hola, donde te encuentres, deseo que el Dios Todopoderoso esté contigo. Damos una bendición al pastor y a Iván Torres y a la pastora Diana López y a todo el cuerpo en Cristo, Ministerio El Shaddai.
Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de crisis a nivel mundial, donde se nos está probando el corazón, la confianza, la fe, muchas circunstancias, mis hermanos. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mis hermanos, en este pasaje, el Señor Jesús está hablando a la iglesia de Efeso. Él está diciendo que todo lo conoce, que todo lo sabe, que ha trabajado duro, que esta iglesia no se ha rendido, mis hermanos, que no acepta a los malos, que ha probado a los que son apóstoles y los ha hallado mentirosos, algunos, ¿ya? Que esta iglesia no se ha dado por vencida, pero dice: tengo en contra algo tuyo, contra tuyo, que has dejado al lado ese amor que tenías al comienzo. Y es así, mis hermanos, qué tremendo que es dejar ese primer amor. Ese amor que tanto te ha sostenido, que tanto te ha ayudado. Ese amor para con Dios. Mis hermanos, situaciones difíciles que el ser humano pasa. Además de las crisis, el dejar ese amor. Y existen muchas causas porque a veces perdemos ese primer amor. ¿Ya? Nos apartamos de los caminos del Señor. Por heridas que hemos recibido o fueron causadas por algún comentario o alguna actitud de un pastor, de un líder, de un hermano o una hermana, o por algún mensaje que se dio en el púlpito, o por alguna situación que sucedió en tu congregación. Y que viene eso a tu memoria y no olvidas lo ocurrido. Qué triste que es mirar situaciones que pasan con tus amigos, que no sabes cómo reaccionar, que una vez los viste caminar con el Señor, que estaban contigo compartiendo de la palabra de Dios, pero que ahora ya no están a tu lado. Eso ocurre a diferentes personas, después de que se han estado o han estado llenas de fuego en los caminos de Dios. Viene momento de crisis, viene momento de pruebas, que las personas no saben cómo procesar esas situaciones. Se hacen preguntas, buscan respuestas, nada les convence, se desesperan, no tienen paciencia, no buscan a Dios, mis hermanos. Y la respuesta no llega a tiempo, comienza a tardarse. Entonces, ¿qué pasa? La persona comienza a llenarse de argumentos, comienza a llenarse de razones, de pensamientos. Aún buscan métodos humanos en situaciones de crisis. Y ahí es donde comienza a enfriarse espiritualmente. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué ocurre esta situación? Luego de haber caminado en la fe, luego de haber saboreado los manantiales de la gracia, de la miel de la palabra de Dios y sus bendiciones, viene el desánimo. La gente se vuelve insensible e incrédula a la palabra de Dios, a los acontecimientos que están pasando. ¿Y qué hacen? Apartarse de los caminos del Señor. Cuando la persona se aparta de los caminos, vuelve al mundo. Esa situación no es nada ajena a nadie. Mis hermanos, se descuida de la relación con Dios. Y eso de pronto te puede llegar a ti. Yo te cubro con la sangre del Señor Jesucristo, pero analiza cómo está tu corazón, porque eso causa tristeza. Mis hermanas, en los momentos de crisis es el deber de buscar a Dios. Allí está el sustento, ahí está la fortaleza, mis hermanos. ¿Ya? Tras de este enfriamiento espiritual, siempre hay alguien que está buscando sacarte de los caminos de Dios. Y ese es el mismo que trabajó con Eva. En la iglesia, eso ocurre, mis hermanos y mis hermanas. ¿Ya? Miren que la serpiente se le presentó a Eva con una insinuación. Y eso fue suficiente para implantar la duda en el corazón de Eva.
¿Ya? Con que tú has dicho, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué quiso decir la serpiente con esto? ¿Dios te está ocultando algo que de pronto tú debes saberlo? El enemigo siempre busca insinuar algo, implantar duda a las personas. De pronto te puede decir, de nada sirvió que tú estés en los caminos de Dios. Él no te ama, Él te ha abandonado. Y lo va a hacer de una manera muy sutil, mis hermanos, de una manera que tú no vas a percibirlo. Para ti puede ser ingenua. Ya no escuches la predicación. Ya mira lo que ha pasado. ¿Cuánto tiempo llevas y estás en la misma circunstancia? El pastor o la pastora ya no te hacen caso. Tanto que te habían dicho que ibas a ser liberado o liberada, o tanto que ibas a recibir una sanación, o no consigues trabajo. Mira cómo estás. ¿Ya? Esa palabra, una vez sembrada en el corazón de la persona, ya, él espera el tiempo necesario, el diablo, para que nazca ese fruto. Entonces, una vez que nace ese fruto en la persona, ya comienza a seguir obrando. La persona toma decisiones equivocadas. Ya no voy a ir más a la iglesia. No quiero saber más nada de Dios. Y entonces ese enfriamiento ha envuelto tu vida y tu alma y todo tu ser. Ya no quieres obedecer, ya te da pereza de orar, estás desmotivado o desmotivada, ya no lees la palabra de Dios, ya no oras, ya no alabas. ¿Ya? Mi llamado lo hizo un hombre, mi llamado lo hizo, no me lo dio Dios, sino el pastor, la pastora. Nada motiva a una persona que está con enfriamiento espiritual. Lo que hace es criticar a los pastores, criticar a la iglesia. Buscan excusas para alejarse de Dios, mis hermanos. ¿Ya? Y el fuego del Espíritu Santo que un día habías sentido comienza a apagarse. Es difícil estas situaciones. En la mente de la persona comienza a sentir otras cosas, ya le agrada las cosas del mundo, vuelve a hacer lo que hacía antes, fumar, tomar, chistes morbosos, reírse y burlarse, el desánimo viene en cualquier momento. ¿Por qué? Porque el enemigo, el diablo, ha colocado eso en tu corazón. ¿Para qué? Para robarte las bendiciones que Dios tiene destinadas para ti. ¿Para qué? Para luego matarte espiritualmente y por ende destruirte, no solamente a ti, sino a todos los que están a tu lado, a las personas que tú amas, a destruir tu futuro, no futuro. ¿Ya? Para que te alejes de Dios. Cuando la persona se aleja de Dios, no es igual, ya está enredada en las cosas del mundo, hay pecado. El enfriamiento de la persona es diferente, mis hermanos. Hay desobediencia, murmura, ¿ya? Y utilizará el enemigo para enfriarte cualquier circunstancia, cualquier persona, cualquier clase de acontecimiento que ha pasado en tu congregación, cualquier amenaza, cualquier crítica, cualquier burla, cualquier miedo, cualquier cosa, lo va a utilizar, mis hermanos. Hoy día te digo, no descuides tu oración. No descuides tu oración. Cualquier duda, coméntala a tu autoridad. Cualquier duda, póstrate ante Dios. Cualquier circunstancia que te parezca extraña y que está sucediendo en tu congregación, coméntasela a Dios. Dobla tus rodillas. No dejes que tu vida se llene de desánimos. No dejes que tu vida que te lleve cautiva a los problemas, a la angustia, a las enfermedades. Dios quiere bendecirte. Si tú lo obedeces, quiere que seas sensible a su palabra. Quiere que seas ayudado por tus autoridades. Sé que en estas épocas difíciles es lo mejor buscar a Dios. Mis hermanos y mis hermanas, donde tú te encuentres, que la bendición de Dios, la prosperidad de Dios, el amor de Dios esté sobre toda tu vida. Que tengas
Un buen día. Bendiciones. Venid ahora y volvámonos en amistad, dice Jehová. Momentos para orar. Porque si tus pecados fueren rojos como el carmesí, los volveré blancos como la blanca lana. Amado Señor, delante de ti venimos, pidiéndote esa misericordia, clamando por tu amor, por tu favor, por tu perdón, pidiéndote que nos ayudes a volvernos a ti, suplicando, Señor, para que tú te levantes por nosotros y que esparzas a todos tus enemigos y huyan de tu presencia todos aquellos que te aborrecen, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, por lo tanto, ¿quién contra nosotros? Amado Jesús, perdona nuestros pecados, nuestras rebeliones, porque tú fuiste molido por nuestras iniquidades, nuestras rebeliones. Deshace aún los pecados generacionales. Amado Señor, te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que un espíritu recto nos sustente, que el Espíritu Santo de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, que nos bautice en Espíritu Santo y fuego. Clamamos para que tu gracia abunde sobre nuestras vidas, Señor, y tu misericordia, Señor, sea siempre lo que nos envuelva, Señor. Por eso hoy te pedimos que tú seas acordándote de todos los sacrificios que hemos hecho para ti, de todos los esfuerzos que hemos hecho por ti, Señor, y que tu misericordia y tu favor estén siempre con nosotros. Porque en tu escritura dice, Señor, que no temamos ni que desmayemos, porque tú eres nuestro Dios que nos esfuerza y que nos hace valientes, que siempre nos ayudarás, siempre nos sustentarás con la diestra de tu justicia. Por eso te pedimos que seas tú, Señor, sanando nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestra vida, nuestra familia. Amado Señor, te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que seas en tu misericordia, Señor, moviendo tu diestra de poder, rodeándonos, porque cuando nos rodeas con tu diestra de poder, Satanás no nos puede tocar. Te pedimos que perdones, Señor, todo pecado, sea familiar, sea generacional, Señor, sea congregacional, sea personal, de pensamiento, palabra u obra, Señor, y que seas derramando de tu bendición. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y que caiga tu lluvia, Señor, sobre todos nosotros, Señor. Que tu gloria sea el pan de cada día, Señor, y tu presencia, Señor, sea aquel bálsamo que reconforta todo nuestro ser. Haz, Señor, reverdecer estos huesos secos y pon paz, amor y misericordia en cada uno de nosotros, amado Jesús. Que seas tú vivificándonos, que seas tú fortaleciéndonos, que seas tú llenándonos de tu gloria. Abre nuestros ojos y nuestros sentidos espirituales, que podamos entender la altura, la grandeza, Señor, del llamado que tú nos has hecho, Señor, y que podamos alcanzar para la gloria de tu nombre esas promesas que tú nos has hecho conocer, que podamos entrar en aquella tierra prometida, Señor. Al que necesite pan, provéele, Señor. Al que necesite, Señor, paz, dásela. Al que necesite consuelo, envía tu Espíritu, que es el Consolador, para que sea vivificándonos, fortaleciéndonos, llenándonos de tu gloria, llenándonos de tu poder. Que tu sangre bendita sea derramada sobre cada uno de nosotros, porque el enemigo no puede entrar hablando de tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén.
entristece tu corazón. La iglesia que deseas tener refleja tu luz. Rompe, Señor, orgullo y muros en mi interior. Mis sueños y coronas te doy, me rindo a tus pies. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mío, grande y digno de alabar. Eterno Dios, glorioso en todo eres, Señor. La majestad, la gracia, el poder, en la luz de tu ser. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mío, grande y digno de alabar. El Shaddai, el Dios de lo imposible, confiaré en ti, Señor. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios.